Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Como ya os comenté la semana pasada, he estado unos días bastante fuera de combate, he estado en Barcelona los últimos 7 días, ayudando a varios estudios de allí con unas asesorías privadas para ver cómo mejorar su workflow y su sistema de trabajo en animaciones, entre otras cosas. Ha sido una experiencia increíble, la verdad es que siempre me reciben muy bien en Barcelona, así que le mando un saludo a toda la gente que me esté viendo desde allí. Muchas gracias por recibirme siempre de forma tan cordial. Ya os comenté que no había tenido mucho tiempo para hacer los clásicos vídeos que caracterizan al canal y que por lo tanto pues íbamos a tener unos cuantos directos, ya los hicimos la semana pasada y ahora es turno de retomar los tutoriales en el canal. Así que vamos a hacerlo con uno que creo que es muy importante y que supongo que estaréis esperando, que son mis primeras impresiones sobre V-Ray Next, que acaba de salir al mercado hace muy poquito y ya toca que hagamos un repaso sobre cuáles son los cambios más importantes y cómo nos van a afectar en nuestro día a día. Antes de nada vamos a explorar las principales novedades directamente en la página oficial de V-Ray y luego vamos a ir viendo varios ejemplos prácticos de lo que yo he considerado pues, las novedades que más van a afectar mi día a día utilizando este motor de render. La verdad es que hay varias novedades muy interesantes en esta versión de V-Ray y sobre todo, lo que es más importante, han preparado el motor para lo que está por venir. Hay muchas novedades por venir a V-Ray y espero que a todos los motores de render, porque creo que vamos a ver algunas de las novedades que trae ahora mismo V-Ray Next y las que traerá en el futuro implementadas posiblemente en Corona en muy poco tiempo. Así que creo que es una gran noticia que tengamos pues este desarrollo. No hay unas novedades en cuanto gigantescas en cuanto a tiempos de render o algo similar, aunque se ha mejorado ligeramente el rendimiento, pero lo que sí que vais a notar es una mejora muy grande en el motor por GPU. El motor GPU es ahora muchísimo más rápido de lo que era antes. Además, el motor por GPU ahora soporta prácticamente todo lo que podemos hacer en la versión CPU de V-Ray. Por ejemplo, soporta luces volumétricas o efectos volumétricos, se ha mejorado el algoritmo de luces adaptativas, etc. Y están trabajando para seguir mejorando en esa dirección, así que sospecho que muy pronto no existirán grandes diferencias entre lo que puede hacer V-Ray Next CPU y V-Ray Next GPU, lo cual para mí es una gran noticia porque por fin voy a tener ocasión de implementar todo lo que usaba en CPU en la versión por GPU. En ese sentido, espero que pronto tengamos la posibilidad en 3D Collective de probar una estación de trabajo por GPU bastante potente que me van a prestar si consigo que la cosa salga bien para que podamos hacer una serie de experimentos. Una de las novedades quizá más importantes para mí que trae este V-Ray Next, aunque pueda parecer muy pequeñita, es la incorporación del sistema adaptativo en la luz tipo DOM. Tradicionalmente en V-Ray el sistema de portales para iluminar interiores ha sido lo que nos ha permitido pues, ahorrarnos tiempo y mejorar el sampleo en escenarios con iluminación muy complicada como interiores con entradas muy pequeñas de luz, por ejemplo. Sin embargo, los portales de V-Ray tienen algunos problemas que la verdad hasta la fecha a mí me han dado muchos quebraderos de cabeza porque a veces hay que sacrificar ciertas cosas. Sin embargo, el nuevo sistema de domo adaptativo ha resuelto completamente todo esto de un plumazo y nos ha simplificado enormemente la tarea de iluminar interiores. Lo que hace este nuevo domo adaptativo es que durante el cálculo de la I-Caché recoge información para poder establecer las zonas más importantes para el motor de render. Y de esa manera, durante el proceso de brute force, nos permite hacer un cálculo mucho más rápido. Por esta razón, la I-Caché se está empezando a convertir cada vez más en un algoritmo de iluminación secundaria imprescindible en V-Ray, ya que no solo te ayuda con esto, sino con un montón de otras cosas. Esto puede verse como algo no necesariamente positivo, sobre todo para aquellos que estéis buscando hacer animaciones con brute force, pero la verdad es que el iCatch ahora mismo en animación funciona perfectamente y no debería de ser un gran problema. Luego tenemos también algunos cambios y algunas incorporaciones en lo que tiene que ver con la cámara física. Han reintroducido la cámara física en V-Ray, que sabéis que estuvo desaparecida durante algunas versiones, para favorecer la cámara que traía de forma nativa 3D Studio Max. Esta cámara que trae 3D Studio Max, en mi opinión, tenía algunas cosas muy positivas, como por ejemplo el separar la exposición de los ajustes de, por ejemplo, desenfoque, motion blur, etc. Y de hecho hay un tutorial en el canal donde si queréis profundizar podéis hacerlo perfectamente.
Han introducido nuevamente esta cámara porque esto les va a permitir, por ejemplo, utilizar un sistema automático de exposición y un sistema automático de white balance. A título personal, siempre me gusta utilizar mejor los sistemas manuales, por ejemplo, para exponer cuando hago fotografía, y también los sistemas de white balance manuales, ya que te dan pues una mejor noción de lo que estás haciendo y mayor control. Sin embargo, puede ser algo muy interesante para las personas que se están iniciando y que están buscando una forma muy rápida de obtener un punto de partida en sus renders. También puede ser interesante, por ejemplo, para renderizar una animación donde queremos que la exposición de la cámara se ajuste automáticamente cuando salimos a un exterior o entramos en un interior. También hay un nuevo sistema de denoiser, que es el sistema de NVIDIA, que se ha desarrollado utilizando Machine Learning y que básicamente nos permite, mientras estamos haciendo nuestro previo interactivo, nuestro render interactivo, hacer un denoise ultra rápido. En cuestión de segundos vais a ver que podemos tener un resultado limpio. Evidentemente no es perfecto y dependiendo de las escenas, especialmente en interiores, podemos tener algunos problemillas, pero el propósito que tiene es ayudarnos durante la fase de previsualización o lo que se conoce como IPR, de manera que no está diseñado, de momento al menos, para que lo utilicemos como sistema final de denoise. Para el sistema final de denoise seguiremos utilizando el clásico que ha traído hasta ahora V-Ray, con la mejora de que a partir de ahora podemos utilizar denoiser también para los render elements de nuestro proyecto, cosa que hasta ahora no se podía hacer, de manera que si preferíais, por ejemplo, trabajar con multipass compositing, ahora lo vais a poder hacer con denoiser. O si os gustaba, por ejemplo, renderizar una serie de elementos extra para modificar vuestro beauty, ahora también les vais a poder añadir el efecto de denoiser. Se ha incorporado también el script que os comenté recientemente en un tutorial para hacer denoiser en animaciones, pero como ya visteis en aquel entonces, creo que esta es una etapa todavía por mejorar por parte de V-Ray. Tal vez deberían de hacer una mejor integración de estos sistemas de eliminación de ruido para animaciones de una manera más visual o más práctica. Pero de momento la incorporación de esa interface gráfica creo que es pues un paso hacia adelante y que nos va a permitir trabajar de forma más intuitiva con el denoiser. Hay un nuevo pase de análisis de iluminación y se ha mejorado el light meter que tenía V-Ray hasta ahora. Pues bueno, si encontráis útil, por ejemplo, un heatmap que os puede representar las zonas de mayor iluminación, o también tiene una rejilla donde podéis ver exactamente los valores de iluminación que estáis recibiendo en vuestra escena. Puede ser útil para algunas situaciones específicas. También hay un nuevo material de pelo que va a permitir pues tener mucho más control sobre este tipo de materiales y que nos va a permitir conseguir resultados bastante interesantes. También tenemos un nuevo Material Switcher que va a permitirnos pues hacer cambios de materiales en un mismo objeto y que puede ser muy útil para determinados trabajos como pues por ejemplo render de producto o cosas similares. Y se va a incorporar Alembic. A mí esto me parece muy interesante, aún no he tenido ocasión de probarlo a fondo, pero si esto funciona puede ser pues un gran adelanto para aquellas personas que trabajamos con escenas muy grandes en equipos de trabajo grandes también. También hay soporte en V-Ray GPU para el sistema de materiales de V-Ray, V-Ray Scan Material, y vamos a tener soporte también para todo lo que se puede hacer en V-Ray Standalone. Como veis, no es que sea una revolución en cuanto a unas novedades súper brutales o un cambio drástico, pero la verdad es que todos estos pequeños detalles sumados hacen de esta versión de V-Ray Next una versión extremadamente interesante, al menos para mí. Recordad que esta versión, la 4.0 o Next, como le han llamado en Chaos Group, es una versión nueva y por lo tanto no está incluida dentro de la licencia que pudierais tener hasta ahora. Para poder tener acceso a esta versión es necesario o comprar una licencia nueva o actualizar vuestra licencia anterior a la nueva versión V-Ray Next. A título personal os lo recomiendo porque creo que es un paso hacia adelante de este motor de render y como siempre os digo, para mí es importante tener las últimas herramientas y trabajar al día. Vamos a ver ahora un poquito por encima, con ejemplos prácticos, en qué se traduce esto que os acabo de contar dentro de 3D Studio Max. Lo primero que vais a notar al abrir este motor de render es que han cambiado ligeramente la user interface del motor GPU y también le han cambiado el nombre dentro de la pestaña de selección de motores de render. Antiguamente se llamaba V-Ray Real Time o V-Ray RT,
pero supongo que como mucha gente lo estaba confundiendo con IPR o la versión interactiva que tenemos en cualquiera de los dos, pues han decidido cambiarle el nombre y me parece excelente porque ya no hay lugar a esta confusión. De manera que si queremos utilizar GPU, simplemente seleccionaríamos este motor. Y a la versión de GPU le han cambiado ligeramente la user interface, la han simplificado un poco y ahora pues tiene más compactado el contenido para que sea más fácil de acceder a él. Me parece bien, pero quizás pues necesitáis unos días para acostumbraros y hacerlo de forma automática. Nosotros de momento vamos a utilizar la versión CPU del motor de render y ya os digo, más adelante haré un vídeo exclusivo dedicado a la versión por GPU. Una vez que asignamos nuestro motor de render, pues ya sabéis, tenemos aquí los parámetros típicos, esto no ha cambiado en absoluto y sigue siendo igual. Vamos a hacer una prueba en esta escena para demostrar los incrementos de rendimiento del nuevo domo adaptativo. Lo primero que me gustaría recordaros es que cuando trabajamos con un HDR o cuando trabajamos con un V-Ray Sky, es muy importante que utilicemos algún sistema que nos permita tener múltiple important sampling en esa iluminación. La forma más sencilla de hacerlo siempre ha sido colocar un dome e introducir dentro de este dome nuestro HDR, en este caso estoy utilizando uno de mis HDRs, o nuestro V-Ray Sky. Mucha gente estaba utilizando V-Ray Sky en el environment en lugar de en un domo. Esto, aunque a priori pueda parecer correcto porque la imagen se renderiza, puede darnos muchísimos problemas, especialmente si trabajáis con Irradiance Map, vais a ver las típicas manchas que son imposibles de eliminar aunque subáis las propiedades de Irradiance al máximo. De manera que recordadlo, esto es muy importante. Solo había una excepción a este caso y es cuando en lugar de utilizar un dome decidíamos para acelerar los tiempos de render utilizar portales, como estos que tengo yo colocados aquí en las ventanas. En este caso, V-Ray no es compatible con V-Ray DOM. No podemos utilizar simultáneamente portales y V-Ray DOM. V-Ray tardaba más tiempo incluso en renderizarse. De manera que cuando tomábamos la decisión de utilizar los portales, teníamos que desactivar nuestro DOM y introducir nuestro environment en la pestaña de environment. Pero esto, como ya me imagino que sabéis, si habéis utilizado los portales desde hace un tiempo, tiene varios problemas. El primero es que los portales no pueden introducir la iluminación directa que pueda contener este HDR, o no puede, mejor dicho, introducir, por ejemplo, un sol a través de las ventanas. Luego se complicaba bastante el workflow porque nos obligaba a crear una luz para simular el sol en nuestro exterior. Afortunadamente, esto es cosa del pasado y ahora mismo ya no necesitamos portales. El domo va a hacer el trabajo que venía haciendo hasta ahora los portales, de manera que ya nos podemos olvidar por completo de esto y podemos simplemente activar nuestro domo y para que funcione utilizando esta nueva tecnología simplemente tenemos que activar la pestaña de Adaptive DOM en las opciones de nuestro DOM Lite. Con esto simplemente vais a notar un incremento muy grande del rendimiento de este motor de render, especialmente en los interiores o en las zonas donde haya una iluminación global muy complicada. Para mostraros esto he hecho varios renders y os voy a mostrar las diferencias que tenemos entre unos y otros. Primero aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de nuestro render sin ningún tipo de portales. Vamos a aplicarle un poquito de tone mapping para que se vea más atractivo en el vídeo y también le vamos a aplicar un poquito de contraste. Bueno, este sería nuestro resultado base, por así decirlo. Simplemente he colocado un dome en la escena, no he activado el domo adaptativo y este render tarda 48 minutos. Fijaros que es un render que tiene mucho desenfoque, lo he hecho así a propósito para que haya un equilibrio entre iluminación global y anti-aliasing que obligue al motor de render a que esta sea una escena compleja de renderizar. Y si colocamos, por ejemplo, nuestro domo adaptativo, o vamos a hacer primero la comparación con los portales, con nuestros portales tenemos un resultado que es muy parecido, no es idéntico, y este es uno de los primeros problemas que podéis tener al utilizar portales, y es que, bueno, es un resultado parecido, pero no es exactamente el mismo. Sin embargo, pues nos tardaba muchísimo menos, nos tardaba pues casi la mitad de tiempo en renderizarse. De manera que hasta ahora era una de las mejores maneras de optimizar los interiores. Pero si os fijáis bien, con nuestro domo adaptativo lo que hemos conseguido es un tiempo prácticamente idéntico a lo que obteníamos previamente con portales, pero el resultado es exactamente el mismo que el que obtenemos con un domo sin la característica adaptativa. Y esto significa que es un resultado muchísimo más correcto de iluminación global. De manera que fijaros qué sencillo, simplemente pulsando una pestaña nos hemos ahorrado el 50% de nuestro tiempo de render. A mí esto me parece
sensacional. Para todos los que hacéis interiores va a ser un cambio drástico y os va a simplificar enormemente la tarea de iluminar. Otra de las novedades que se han introducido en esta versión, o mejor dicho, una que se ha rescatado de versiones anteriores, es la cámara física de V-Ray. Si ya estabais acostumbrados a utilizar la cámara V3 de Studio Max, porque tiene algunas ventajas, especialmente la posibilidad de separar el control de exposición del control de desenfoques de una forma bastante sencilla e intuitiva, puede que os cueste volver al clásico triángulo de exposición que hemos utilizado toda la vida en fotografía. Yo siempre digo que a pesar de que intentamos conseguir imágenes fotorrealistas, no tiene mucho sentido traerse las problemáticas de la fotografía al mundo del 3D. En este sentido, yo, por ejemplo, pues me encuentro cómodo con un sistema de triángulo de exposición porque lo he usado durante muchísimos años, pero aquellos de vosotros que quizá no estéis familiarizados con él, podéis elegir o usar la vieja cámara, si estabais cómodos con ella, o empezar a utilizar el sistema de exposición automático que trae ahora V-Ray. Es muy sencillo, he creado aquí una cámara con sus parámetros por defecto. Recordad que si no tenemos marcada la pestaña de Exposure, esta cámara se comportaría con una exposición idéntica a la de la perspectiva y la tendríamos que controlar a partir de ese momento instalando, por ejemplo, un control de exposición. Pero si tenemos marcada la pestaña de Exposure, los tres parámetros de exposición están vinculados entre sí, como ocurriría en una cámara de fotos verdadera. Y eso es bueno en cierto sentido, pero también tiene ciertos inconvenientes, ya que si yo, por ejemplo, ahora tomo la decisión en esta escena de, pues voy a utilizar un f-number de 2, porque la profundidad de campo que estoy buscando es la que se corresponde con este f-number. Indirectamente también estoy afectando a la exposición y eso puede o no interesarme. Si ya tenéis experiencia, sabéis que de pasar de f8 a f2 habría 4 pasos de exposición y podríamos compensar esos 4 pasos de exposición con cualquiera de los otros parámetros. De momento vamos a dejarlo con sus valores por defecto y vamos a comprobar cómo funciona la característica de autoexposición que se ha incorporado en V-Ray Next. De manera que yo coloco una cámara, estoy en un interior, he iluminado con un HDR, que normalmente no están calibrados, y entonces lo más normal es que obtengamos un resultado oscuro, un render pues de estas características. Esto pues imagino que ha sido una de las principales razones para introducir este sistema de autoexposición. Cuando un usuario novel ve esto, pues no sabe muy bien lo que está pasando y puede pensar que se trata de un problema de iluminación, puede empezar a tocar las luces, etc. Si activamos, por ejemplo, el control de autoexposición, vais a ver que la exposición se ajusta automáticamente a un promedio de nuestra escena. Esto pasa lo mismo que pasa en fotografía. No siempre vamos a buscar como fotógrafos una exposición que se corresponda a un promedio hecho sobre el gris neutro de esta escena. De manera que habrá veces que nos interese que la imagen quede más oscura de lo normal y habrá veces que nos interese que la escena quede más brillante de lo normal. Si dejamos marcada la casilla de autoexposición, tenemos la ventaja de que cuando yo anime esta cámara, pues no sé, si me voy a una habitación más oscura, se va a configurar automáticamente durante el recorrido de la cámara la exposición de la misma, y eso puede ser muy interesante en una animación. Además, una vez terminado el cálculo, si ahora le damos a Stop al render, vais a ver que tenemos aquí un botón que me permite transferir estos cálculos de autoexposición a los parámetros de exposición de mi cámara. Y de esa manera puedo refinarlos. Por ejemplo, puedo decidir si quiero más o menos exposición y usar esto solamente como un punto de partida. Vamos a hacerlo para que veáis que solamente vamos a afectar a uno de los parámetros. De esta manera, el motor de render tiene la posibilidad de ajustar la exposición sin modificar los parámetros que afectan al desenfoque. Y si ahora desactivamos nuestra autoexposición y hacemos el render, vamos a obtener el mismo resultado, pero la exposición ya la estaríamos definiendo con los parámetros de la cámara. Si tenéis la capacidad de abstraeros del clásico triángulo de exposición, podéis pensar en la ISO simplemente como un parámetro que os va a permitir controlar la exposición, y en el f-number y shutter speed los parámetros que os van a permitir controlar el desenfoque, por ejemplo. De manera que yo ahora en esta imagen, si quiero, por ejemplo, el desenfoque que me proporcionaría f2, pongo f2, va a entrar un montón de luz porque evidentemente estoy abriendo muchísimo el diafragma, y ahora lo que puedo hacer es compensar simplemente con la ISO. No tanto, porque si no vamos a tener un resultado muy extraño. O podríamos reactivar nuevamente el control automático de exposición para que se nos recalcule la ISO que se corresponde con esta exposición automática. Si ahora le damos aquí a Stop, por ejemplo,
y transferimos estos datos. Como veis, ahora tenemos un nuevo ajuste de exposición. En mi opinión, era mejor lo que teníamos antes y no les habría costado nada incluir aquí un tercer parámetro, que sería un parámetro para compensar la exposición. De hecho, hay muchas cámaras de fotos que lo tienen. Pero han tomado esta decisión y creo que puede añadir más confusión para los usuarios novatos que ayudas por tener este control automático de exposición. Ahora, si desactivamos nuevamente el control y repetimos el render, vamos a tener una exposición correcta, ajustada para este nuevo valor de f-number. Y podríamos hacer ajustes finos modificando nuevamente la ISO. Recordad que no tenéis que tener ningún miedo de subir la sensibilidad en imágenes digitales hechas con motores de render, porque eso no afecta al ruido como sí ocurriría en una cámara de fotos. El siguiente parámetro automático que han incorporado es un balance de blancos automático. Puede ser interesante nuevamente como punto de partida en aquellas escenas que tengan un balance de blancos muy fuera de lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, por ejemplo, si os fijáis en esta escena, como se hace un promedio de todos los píxeles de esta imagen, lo que está ocurriendo es que había muchas zonas verdes, o sea, muchas zonas naranjas y amarillas, que son todas estas sillas y este suelo, y el motor de render no sabe dónde tiene que hacer el white balance, y por lo tanto me proporciona un resultado, en este caso, en mi opinión, más afulado de lo normal. Luego, nuevamente, probadlo si os permite encontrar un punto base o un punto de partida, genial, pero si no, simplemente calibrar vuestro white balance como lo hemos hecho toda la vida, con los controles automáticos o con los controles manuales de white balance. Y estas son las novedades más importantes que atañen a lo que sería la nueva cámara física. Por lo demás, sigue funcionando igual, que ya os he comentado en algunos de los tutoriales de este canal. El siguiente cambio que vamos a explorar es que a partir de ahora también podemos hacer denoise en nuestros render elements. Voy a añadir aquí el element de denoiser, que como vamos a ver también dentro de un momento, tenemos la posibilidad de seleccionar entre dos sistemas de eliminación de ruido. Este, que es el nuevo sistema de NVIDIA, está diseñado para los previos, para cuando trabajamos con el render interactivo, cuando le damos play aquí a este botoncito, mientras que el denoiser es el clásico denoiser que hemos tenido en V-Ray hasta ahora, que es el que vamos a utilizar para nuestros renders finales. Si queréis saber mejor cómo funciona este sistema de eliminación de ruido, hay un tutorial muy completo en el canal donde explico cómo funciona. Vamos a parar momentáneamente este render y vamos a explorar las novedades que tenemos dentro de los render elements. A partir de ahora, todos los render elements que soporten el denoise tendrán una pestañita al final del todo que nosotros podemos activar o desactivar. Por defecto viene desactivada, de manera que si queremos que nuestro pase de iluminación global, en este caso, tenga denoise, tendremos que activarlo. Si queremos, por ejemplo, que nuestro lighting no tenga denoise, lo desactivaríamos. ¿Vale? Y ahora ya tengo preparados los renders, os voy a mostrar un poquito cuál sería el resultado final. Vamos a cargar este render. Como veis, el tiempo de render es el mismo que cuando no tenemos denoise, pero el cálculo final posterior al render suele tardar más tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, los canales de iluminación global, que como veis tienen un denoise y no tienen nada de ruido. Si os fijáis, la imagen original sí que tenía ruido en la iluminación global y el resultado con denoise no tiene nada de ruido. Lo que pasa es que ahora todos nuestros canales, el de reflejos, el de refracción, que aquí no hay nada con refracción, los especulares, etcétera, todos tienen un sistema de eliminación de ruido. Y esto hace que aquellas personas que les gusta trabajar con render elements puedan hacerlo utilizando además la tecnología de eliminación de ruido. Esto, en mi opinión, es un gran avance, sobre todo para hacer multipass compositing o para aquellos que prefieren poner las imágenes por encima de su beauty, ir añadiendo detalles, etc. Es una de las características que más han pedido los usuarios y por fin en V-Ray Next la tenemos disponible. Para que lo veáis un poquito mejor, os he preparado aquí una composición básica con un multipass compositing en Photoshop, con los render elements utilizando denoiser. Este es el resultado sin denoise, que tendríamos pues con estas pequeñas cantidades de ruido. Recordad que, aunque denoise es extraordinario, si tenéis el tiempo y los recursos necesarios para renderizar sin denoise o con una cantidad mínima de denoise, pues mejor, la calidad siempre va a ser superior. Denoise nos ayuda pues o a eliminar ese último toque de grano que pueda tener la imagen o a renderizar mucho más rápido, ¿vale? Pero no intentéis siempre utilizarlo con grandes cantidades porque utilizar denoise siempre implica cierto sacrificio de calidad.
Y aquí tengo pues los diferentes pases, nuestro pase de iluminación global, especulares, refracción, reflexión y lighting, porque esta escena no tiene nada más, ni tiene subsurface scattering, ni nada por el estilo. Y con esto es suficiente para hacer pues eso, un multipass compositing por canales sin que tengamos nada de ruido en nuestra imagen. Es, como veis, muy sencillo y nos permite un grado más de control a la hora de trabajar con nuestros renders. Otra de las novedades de V-Ray Next es la incorporación de un nuevo pase, de un nuevo render element, que nos va a permitir analizar la cantidad de luz que hay en cada uno de los píxeles de nuestra escena. Supongo que lo han lanzado a raíz de, pues lo han necesitado para hacer este auto exposure y de paso pues lo han lanzado en forma de un render element. Ya teníamos dentro de V-Ray el Light Meter, que este es un clásico, lleva en V-Ray desde unas de las primeras versiones y nos permite, por ejemplo, si yo lo creo aquí y hago un cálculo, que ahora por cierto pues lo han mejorado bastante, me permite recibir información de cuánta luminosidad llega exactamente a esos puntos o a ese grid que yo acabo de crear en mi escena. Esto puede tener algunas utilidades, como por ejemplo, pues se usaba antiguamente para hacer una auto exposure en las escenas y también se puede utilizar, por ejemplo, si yo tengo un luxómetro en la vida real y quiero hacer un HDR y comprobar que la cantidad de iluminación que llega en el mundo virtual y en el mundo real son parecidas, pues esto me puede servir para hacerlo. No obstante, yo a título personal casi siempre he preferido trabajar, por ejemplo, para calibrar los HDRs con otro tipo de sistemas y a la hora de hacer la exposición también con otro tipo de sistemas. Pero si os resulta interesante, pues aquí lo tenéis. Y si queréis averiguar la cantidad de luminosidad que llega ya no solo a un grid, ¿no? Porque puede ser limitante, imaginaos que yo quiero saber cuánta luz llega a esta pata de aquí, pues no voy a crear un grid para cada uno de los píxeles de esta imagen. Lo que podemos hacer ahora es simplemente utilizar un render element que se llama Light Meter o Lighting Analysis. Aquí lo tenéis. Vamos a hacer un render con muy poquita calidad porque para esto no necesitamos que el render esté libre de ruido y ahora vamos a analizar cuál sería el resultado y cómo funcionaría este pase. Ya está terminando nuestro render y ahora cuando termina el render se genera el pase de Lighting Analysis y podemos modificar sus parámetros después del render, algo muy parecido a lo que ya podíamos hacer, por ejemplo, con nuestro denoiser, que una vez calculado, después del render podíamos decidir la intensidad del denoiser, etc. Vamos a esperar a que termine, porque ahora si nos fijamos, por ejemplo, pues tenemos el pase completamente negro, pero cuando termine vamos a poder empezar a ver una leyenda que nos informa sobre la iluminación de esta escena. Aquí, por ejemplo, ahora mismo viene configurado con unos valores por defecto que no nos permiten entender muy bien lo que está pasando aquí, ya que trae un valor muy bajo mínimo de luminosidad y bajo también el valor máximo de luminosidad. De manera que si nosotros ahora aquí queremos establecer un rango diferente, por ejemplo, le vamos a poner un mínimo de 0 y un máximo, pues no sé, vamos a probar con 500, vamos a hacer un update y tendríamos este heatmap que nos dice en las zonas más azules, el azul más intenso, nos está indicando la cantidad de lux que llega, que en este caso sería muy cercano a 0, y en las zonas rojas de este heatmap, como por ejemplo en estas zonas de aquí, tendríamos valores de 500. Si ponemos estos parámetros muy bajitos, lo que vamos a obtener es que en aquellas zonas donde se supere este margen que le hemos establecido, tendremos un color blanco, y si subimos el mínimo, por ejemplo, a un valor de 100, todas las zonas que estén por debajo de 100 van a tener un color negro. Es una manera bastante interesante de analizar los puntos más luminosos de nuestra escena. En realidad, recordad que tenemos siempre que tener en cuenta la parte de tone mapping para nuestro proyecto final y para nuestro acabado final, pero esto nos puede ayudar a identificar algunos problemas, nos puede ayudar a identificar ciertas zonas, por ejemplo, de nuestro render que están tardando mucho porque llega demasiada luz, o zonas que están demasiado oscuras y por lo tanto pueden llegar a tener ruido. Es un pase muy sencillo de utilizar, explorarlo y si le encontráis algún uso, pues ya sabéis cómo funciona. Si quisiéramos también podríamos utilizar un Grid Overlay que en lugar de mostrarnos un heatmap nos va a mostrar pues una serie de puntos con un espaciado que nosotros podemos configurar aquí. Le podemos poner más, vamos a ponerlo muy exagerado y entonces tendremos un espaciado mucho mayor entre puntos y estos parámetros siguen funcionando exactamente igual. También tenéis otras unidades de medida, si lo preferís, como candelas. En este caso, luxes es muy común porque es la que suelen tener la mayoría de los exposímetros físicos en la vida real. Entonces vamos a poner aquí 20, por ejemplo, y como veis tenemos un grid con mucho menos espaciado. Una herramienta interesante, yo no creo que le vaya a utilizar demasiado, pero os recomiendo que la exploréis y si le encontráis algún uso particular, pues comunicádmelo porque me encantaría saberlo.
Otra de las novedades importantes que nos ha traído este V-Ray Next es la incorporación de un nuevo sistema de eliminación de ruido. Es el sistema desarrollado por NVIDIA, que está ya incorporando algunos motores de render, que ha sido creado mediante el uso de inteligencia artificial. Este sistema de eliminación de ruido, como ya os comenté al principio, está pensado para la vista interactiva, para nuestro IPR, o en otras palabras, lo que lanzamos cuando le damos clic aquí a este botón de play. No está diseñado, de momento al menos, para que lo utilicemos como sistema final de eliminación de ruido. Pero es excelente porque funciona muy rápido, especialmente si lo combinamos con el motor GPU. Vamos a tener unos previos prácticamente instantáneos de lo que estamos trabajando. Aquí tengo, por ejemplo, un vehículo que es una iluminación muy sencilla porque estamos utilizando un HDR nada más, pero vais a ver, por ejemplo, que podemos trabajar muy rápido en este tipo de proyectos con este denoiser. Fijaros que el previo es prácticamente instantáneo. Voy a intentar ponérselo un poco más difícil. Quizás me voy a acercar aquí, voy a enfocar a las luces para que tengamos profundidad de campo y veáis qué rápido se actualiza nuestro render interactivo. Esto, como ya me habréis visto en mis vídeos de materiales y demás, para mí es muy importante porque me permite hacer muchas más pruebas mientras estoy decidiendo el look que va a tener mi material. De manera que tener un sistema que durante los previos me permite tener esta velocidad, a mí personalmente me parece algo muy interesante. Vamos a enfocar aquí adelante, por ejemplo. Si nos fijamos, por ejemplo, el resultado tiene bastante ruido, pero cuando activamos nuestro denoise nos da un previo casi instantáneo. Evidentemente no es magia y entonces pues si movemos muy rápido la cámara hay unos segunditos, ¿no?, que no tenemos una buena previsualización. Y también es muy posible que si lo intentamos utilizar para render final utilizando IPR como render de producción, puede que tengamos algunas zonas borrosas, etc. No es perfecto, pero es extraordinario para lo que está diseñado, que es acelerarnos nuestro trabajo en el viewport interactivo. Os recomiendo que le echéis un vistazo y lo probéis porque os puede facilitar bastante vuestra vida. Otra de las novedades es la incorporación de este nuevo material que se llama V-Ray Switch Material, que os va a permitir cambiar de material, por ejemplo, durante el render o durante los frames de una animación. Aquí os he preparado un ejercicio muy simple. Tenemos 4 materiales distintos y en este caso lo que va a controlar qué material va a tener nuestro objeto es este parámetro de aquí, que también podríamos mapear. Si queréis ver qué valores de este parámetro se corresponden exactamente con cada uno de los slots del material V-Ray Switch, podéis consultar la ayuda del programa y aquí tenéis que valores entre 0 y 0,49 van a hacer que se renderice el material 0, valores entre 0,5 y 1,49 van a hacer que se renderice el material 1 y así hasta que lleguemos a nuestro último material. Si os fijáis, lo que yo he hecho aquí es que he animado este valor, de manera que tengo una secuencia animada con 3 frames para mostraros cómo podríamos, por ejemplo, renderizar una secuencia donde en una misma imagen, por ejemplo, pues tengamos varias versiones de un material. En el frame 0 tenemos 0 para que se renderice el primer material, en el frame 1 tenemos 0,5 para que se renderice el segundo, luego 1,5 y así vamos a poder tener 4 versiones de este render. Voy a haceros la prueba para que podáis ver cómo funciona. Simplemente renderizaríamos nuestra animación del frame 0 al frame 3 y le damos a render. Vamos a ver cómo sería el resultado. Aquí tendremos, pues, el primer frame tendría nuestro material conectado en el slot 1, el segundo frame tendría el material conectado en el slot 2 y así hasta que se termine la secuencia. Es un material que puede resultar interesante, tiene varios usos. Por ejemplo, se me ocurre que podría ser útil para presentar varias variaciones de un mismo proyecto y lanzarlo por la noche y que cuando lleguemos al día siguiente tengamos 4, 5, 6 versiones distintas de nuestro render, con distintos suelos, distintas paredes, etc. Por último, vamos a explorar unos cambios que ha recibido nuestro material estándar en V-Ray. A partir de ahora, si os fijáis bien, vais a poder encontrar un parámetro extra dentro de las opciones de Reflect que se llama Metalness. Esto es para emular el comportamiento que obtendríamos con Metallic Roughness. Si, por ejemplo, estamos comprando un material o si nos descargamos un material de una página web como Substance Source o algo similar, o si creamos, por ejemplo, un material en Substance Designer, a veces lo hacemos con un sistema de trabajo PBR distinto a Specular Glossiness, que es
Metallic Roughness. De momento no he hecho ningún tutorial explicando las diferencias, pero hay mucha información en internet. Si os parece que puede ser interesante que haga un pequeño vídeo muy cortito explicando las diferencias entre uno y el otro, dejármelo en los comentarios y voy a estudiar la posibilidad de hacerlo. Pero básicamente son dos sistemas para hacer lo mismo. No caigamos en el error de pensar que uno es mejor que el otro. Metallic Roughness se ha hecho muy popular porque suele ser una forma muy sencilla de trabajar para los artistas nuevos, ya que no tienen que pensar tanto en las propiedades físicas del material, sino en si es un metal o es un dieléctrico, nada más. Y una de las decisiones que han tomado en Chaos Group es introducir este parámetro dentro del propio editor de materiales, de manera que ahora el editor de materiales o el material estándar de V-Ray es las dos cosas, es Metallic Roughness y a la vez también es Specular Glossiness. Para ser honesto, no estoy completamente seguro de que esta sea una buena decisión, especialmente teniendo en cuenta que los usuarios noveles, los usuarios más inexpertos, pueden confundirse con mucha facilidad y pueden empezar a tocar parámetros sin saber exactamente lo que están haciendo, y como ahora tenemos un parámetro extra, esto puede hacer que haya más errores. Vamos a ver cómo funcionaría este parámetro, lo voy a explicar rápidamente. Normalmente cuando nosotros hacemos un material tenemos la posibilidad de seleccionar entre un metal o un dieléctrico. Ya hemos visto esto en un montón de ocasiones en el canal. Si todavía no sabéis las diferencias entre estos dos modelos y cómo se hacen, revisad mi tutorial original sobre materiales. Para crear un dieléctrico ya hemos visto que establecemos la reflectividad máxima con este parámetro de aquí, y para establecer la reflectividad mínima usamos el índice de refracción, de manera que si yo quiero crear un plástico de color gris, simplemente tengo que poner aquí el color del plástico, la reflectividad al 100%, y aquí pondría, en función de cuánta reflectividad quiera, un valor más pequeño o un valor más alto. Normalmente rondan los valores de 1.5. Y por último, establezco cuánto glossiness quiero en mi material. Si quiero que sea muy pulido, utilizo un valor muy alto de glossiness, y si quiero que sea muy poco pulido o muy rugoso, entonces introduzco valores muy bajos de glossiness. Como ya tenemos activado el parámetro de Glossy Fresnel, no nos tenemos que preocupar mucho de la reflectividad. Hasta aquí todo bien, pero si quiero crear un metal, ya sabéis cómo se hace también. En lugar de utilizar un color para el diffuse, podemos utilizar un color para la reflectividad. Nuestro diffuse lo pondríamos en 0 y desactivaríamos, por ejemplo, nuestro efecto de Fresnel. De manera que ahora nuestro diffuse está en 0 y lo que define las propiedades de este objeto es el reflect. Si quisiéramos introducir el efecto de Fresnel, que también es visible en los metales, lo podemos hacer de varias maneras. Ya os he explicado en este canal un montón de formas de hacerlo, con plugins externos, con un material OSL que tiene V-Ray, o la manera en la que lo hacemos utilizando mapas estándar dentro del programa de 3D Studio es con un fall-off. Al menos hasta ahora. Hasta ahora la única forma de hacer esto dentro de 3D Studio Max con sus herramientas nativas era utilizar un fall-off. Simplemente definíamos aquí la progresión desde la reflectividad base hasta la reflectividad máxima. Yo lo solía hacer de forma aproximada. Y conectábamos como reflectividad base nuestro color. De manera que ahora tenemos, si os fijáis, un metal muy similar al anterior. Este sería la versión sin Fresnel y este sería la versión con Fresnel. La única diferencia es que la reflexión en los ángulos cercanos a 90 grados es un poco más realista utilizando este método. Hasta aquí todo bien, y si queréis utilizar Specular Glossiness, esta sigue siendo la mejor manera para trabajar. Pero gracias a que han incorporado este sistema de Metallic Roughness, ahora existe una nueva manera en la que podemos trabajar. Pensad en este parámetro, en el parámetro de Metalness que tenemos aquí, como un conmutador que nos permite pasar de dieléctrico a metal. Cuando yo tengo el parámetro de Metalness en 0, esto es un material dieléctrico, pero cuando lo pongo en 1, desde este momento, el color que yo tengo conectado en el diffuse pasa a definir la reflectividad base de este material. De manera que yo podría crear, por ejemplo, materiales muy sencillos de metal, simplemente introduciendo en el diffuse la reflectividad base. Recordad, muy importante, no os liéis en este sentido. Si lo quisiéramos hacer como antaño, asignaríamos este objeto o este material, copiaríamos este canal de aquí y lo pondríamos en la reflectividad base.
Pero fijaros que de esta manera, yo ahora mismo en este material ya tengo la reflectividad base por un lado y la máxima por otro lado. Si le ponemos aquí un colorcito que se pueda ver mejor, vais a ver que este color es siempre la reflectividad máxima, ¿vale? De momento que normalmente siempre debería estar en blanco. Pero ahora ya tenemos una forma de hacer materiales metálicos PBR sin necesidad de recurrir a ningún tipo de mapa externo, ni plugin, ni nada de nada. No obstante, como os he dicho, en mi opinión, muchos usuarios van a empezar a cometer errores, algunos van a desactivar Fresnel y como veis esto ya se comporta de forma completamente distinta porque cuando desactivamos Fresnel este parámetro no funciona como debería de funcionar. Porque tenemos una reflectividad que es la que va a sustituir toda la reflectividad de nuestro material. De manera que tendremos que mantener siempre Fresnel activo para este caso en concreto. Y si nosotros ahora quisiéramos además sustituir glossiness por roughness, que en realidad es lo mismo, pero roughness está invertido. En roughness, cuando ponemos un valor de 0, tenemos un material perfectamente pulido. Y con un valor de 1, tenemos un material muy rugoso. Con glossiness es justo al revés. Vamos a cambiar ahora al modo de roughness. Aquí le diremos usa roughness. De manera que, como veis, con 1 está completamente rugoso y con 0 está completamente pulido. En este sentido, la verdad es que, bueno, pues simplemente para tener compatibilidad con aquellos modelos que vengan en este sistema está bien. Pero es muy importante, si queréis empezar a explorar con esto, que tengáis las ideas súper claras, porque si no, es muy probable que cometáis graves errores a la hora de crear vuestros materiales. Lo más importante para mí, o la mejora más sustancial que nos ofrece este sistema, es la posibilidad de crear metales físicamente correctos, con control independiente entre reflectividad base y reflectividad máxima, lo cual me parece muy interesante, sobre todo para conseguir algunos efectos artísticos, sin necesidad de recurrir a ningún mapa externo. Si no os encontráis cómodos, os recomiendo que sigáis trabajando con el sistema de Falloff, que funciona perfectamente, o si lo preferís, instaléis uno de los plugins con los que podemos hacer también la reflectividad de un metal. En mi opinión, sigue siendo mucho mejor este sistema porque no dependemos de un plugin. Si estamos haciendo una animación y necesitamos una granja de render, no vamos a tener nunca sorpresas, por ejemplo. Y en esencia, este es el cambio que nos han introducido. Me parece interesante. Yo posiblemente voy a cambiar mi forma para crear algunos materiales. Pero recordad, muy importante, prestar atención para no cometer errores si todavía no tenéis mucha experiencia. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a aquellas personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Os recuerdo que tenemos un grupo en Facebook para el canal que se llama 3D Collective, donde podéis preguntar vuestras dudas. Hay un montón de usuarios activos que os pueden ayudar a resolver problemas técnicos, daros consejos sobre vuestras imágenes, etc. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.